Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. La sesión del día de hoy nos vamos a centrar en los aspectos de la modernización política de nuestro país. La clase anterior nos, eh, nos abocamos a comprender los sectores productivos de nuestra economía. Estuvimos revisando el comercio en Valparaíso, la importancia de esta ciudad en la banca también, que se comienza a organizar en nuestro país. También vimos la minería, cómo el auge minero en nuestro país había generado un fuerte ingreso fiscal. Más aún todavía cuando Chile adquiere las provincias del norte de nuestro país, Antofagasta, Iquique. Esto también va a significar una gran cantidad de recursos frescos para el Estado de Chile. Y revisamos también lo que era la agricultura, cómo la agricultura de nuestro país había pasado por distintos ciclos de exportación. Y finalmente nos centramos en la banca y en la industria, ¿ya? Como en nuestro país también se estaba industrializando y esto iba de la mano con la organización de la banca, ¿ya? Así que ahora nos vamos a centrar en la modernización política de nuestro país. Nos vamos a centrar básicamente en la evolución de los partidos políticos, ¿ya? Recuerden que durante el periodo de la independencia y también de la organización de la República habíamos tenido ciertas agrupaciones políticas, pero no partidos políticos, ¿ya? Eh, Habíamos visto a los liberales, conservadores, como tendencias políticas, ¿ya? Pero ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX vamos a ver cómo se van conformando estos partidos políticos, ¿ya? Eh, Primero que todo, mencionar que existe una especie de crisis en el Partido Conservador o en el conservadurismo de nuestro país. Hacia 1830 existía todo un consenso en torno al concepto de república, ya la república autoritaria. La autoridad era la base para que se pudiera organizar nuestra sociedad, ya fuertemente jerarquizada. Eh, También todo esto dominado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a ser una de las instituciones más importantes de nuestro país en esta época y va a tener un rol protagónico. Los liberales habían sido derrotados en varias revueltas, varias revoluciones o guerras civiles que habían ocurrido durante la primera mitad del siglo XIX. Así que estaban muy desorganizados, pero debido a la fuerte impulso de los paradigmas, disculpen, o estas ideas traídas desde Europa, ¿ya? Van a permitir que se socialice el concepto de república y va a dividir esto a la clase dirigente, ¿ya? Van a existir posturas que se van a encontrar, van a ser contradictorias. Promediando ya el siglo XIX, se van a formar los partidos políticos, ¿ya? Eh, que van a luchar por liberalizar la economía, o sea, la economía, la política en nuestro país. Van a buscar principalmente, y va a ser como el móvil más, eh, más importante para estos grupos, el tema de la reforma a la Constitución, ¿ya? Y también el tema de disminuir el poder del presidente, que nosotros habíamos señalado que en Chile el presidente era como un monarca. Y terminar también con la gran influencia que tenía la Iglesia en el Estado y en toda la sociedad en general, ¿ya? Bueno, nosotros recordamos que la ideología del periodo conservador estaba basada en la idea portaliana. Básicamente se trataba de un gobierno fuerte, centralizado y con grandes atribuciones para el presidente. Eh, el gobierno no confiaba mucho en la población. Se habían entregado muy pocas libertades o garantías individuales. Principalmente porque se consideraba que la población no estaba preparada para un verdadero sistema democrático.
debido a la falta de cultura, de civismo de nuestra población, no estaríamos en las condiciones como para llevar a cabo una democracia plena. Lo más importante durante estos 3 decenios conservadores va a ser la mantención del orden interno. ¿Ya? Eso va a ser como lo central para los gobiernos conservadores. También otro aspecto importante es el tema del patriotismo. La idea del nacionalismo, la idea de nación, va a ser muy impulsada por los gobiernos conservadores. ¿Ya? Y también el rol pedagógico del Estado, debido a esta cultura que existe en la población, también va a ser un rol muy fuerte. Después de 3 décadas de gobiernos conservadores, veremos los gobiernos liberales. ¿Ya? Nosotros habíamos mencionado también varios antecedentes de, de la obtención por parte de los liberales del gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, la revolución del 51 y la del 59 son antecedentes que nosotros podríamos mencionar para que se llevase a cabo estos gobiernos liberales que hace rato ya que estaban exigiendo una liberalización de la política en nuestro país. El primer presidente liberal va a ser José Joaquín Pérez. Él va a ser el último presidente que va a estar 10 años en el poder, va a ser el último decenio. ¿Ya? A partir de 1870 se va a reformar la Constitución, no se podrán reelegir inmediatamente, así que se va a terminar con los decenios a partir de esa reforma. José Joaquín Pérez va a promover la libertad de cultos. Ya en su gobierno se va a aprobar esta importante ley para nuestro país, para la tolerancia religiosa. El otro gobierno es el gobierno, o el segundo gobierno, es el de Federico Errázuriz, ¿ya? En este gobierno donde se van a llevar la mayor cantidad de reformas a la Constitución, ¿ya? La década del 70. Va a ser muy importante en este aspecto de reformar la Constitución del 33. El tercer gobierno es el de Aníbal Pinto. Aníbal Pinto, en su gobierno se inicia la Guerra del Pacífico, ¿ya? Eso va a ser como quizá el antecedente más importante de este gobierno. Luego, el cuarto gobierno es el de Domingo Santa María. Él va a terminar de incorporar la Araucanía. Este proceso se había iniciado ya en la década del 50, ¿ya? Con las leyes de colonización. Se había ya iniciado este proceso de incorporación de la Araucanía que en el gobierno de Santa María se va a dar por finalizado, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con la Guerra del Pacífico. Y el último gobierno liberal es el de José Manuel Balmaceda, ¿ya? Balmaceda va a ser el último presidente liberal. Él va a impulsar un gran plan económico de desarrollo, ¿ya? Pero al final de su mandato se va a producir una crisis social, política, va a existir una gran oposición del Congreso y de la oligarquía de nuestro país. Así que por eso lo vamos a ver en una clase aparte. Bueno, los aspectos más importantes de los gobiernos liberales, principalmente a nivel político, es que se van a realizar esta importante reforma a la Constitución. También van a aumentar los derechos y las libertades políticas, también eso va a ser muy relevante en este periodo, y también el conflicto. Va a haber un conflicto muy severo entre el Estado y la Iglesia. A nivel económico, vamos a seguir con el tema de la exportación de las materias primas, pero también va a haber una importante inversión en obras públicas y también en la industria. A nivel social, tendremos un conflicto entre los conservadores y los liberales. Ya durante todo el siglo XIX vamos a tener este conflicto. Recuerden que los conservadores van a defender los intereses de la Iglesia y los liberales todo lo contrario, van a querer que el Estado se separe o que la Iglesia deje de inmiscuirse tanto en los temas del Estado. Va a aumentar el proceso de migración del campo a la ciudad. Y también relacionado con esto, va a haber un aumento también de los sectores medios y el nacimiento del proletariado, ¿ya? Bueno, los primeros partidos que se formaron
en esta época, primero el Partido Liberal, ¿ya? El Partido Liberal recién en 1849 se va vamos a ver su nacimiento, ¿ya? Pero como un conglomerado muy heterogéneo, ¿ya? Se va a unir en contra de la candidatura de Montt, ¿ya? Se van a unir en contra de la elección del futuro presidente. Primero se van a considerar este conglomerado muy heterogéneo, se van a considerar primero conservadores progresistas, para recién en 1857 reconocerse como propiamente liberales, ¿ya? Van a pasar por un proceso evolutivo y ya en 1857 van a ser propiamente liberales, ¿ya? Este sería el primer partido que se formó en nuestro país, ya el Partido Liberal. En 1856 el bando conservador va a entrar en disputa, ¿ya? Debido a la cuestión del sacristán. Este conflicto principalmente se da porque unos apoyan a la iglesia, por ejemplo, los principales atribuciones de la iglesia como el foro eclesiástico, la independencia del poder civil, su predominio sobre la sociedad chilena. Ya va a haber un gran predominio de la iglesia y este sector conservador va a defender este predominio en la sociedad. Y por otro lado vamos a tener a quienes eran partidarios de la supremacía del Estado sobre la iglesia, ¿ya? A raíz de este conflicto, que va a resquebrajar de alguna manera el Partido Conservador, vamos a ver el nacimiento de dos partidos nuevos, ¿ya? El primero es el Partido Ultramontano, que va a defender los intereses de la iglesia, y el Partido Nacional o monbarista, que va a defender el derecho a patronato o la supremacía del Estado por sobre la iglesia, ¿ya? Así que a partir de este conflicto de la cuestión del sacristán veremos estos nuevos partidos políticos, ¿ya? Por un lado el Partido Conservador o Ultramontano y por otro lado el Partido Nacional. Bueno, la cuestión del sacristán, las principales consecuencias, como ya lo mencionamos, es que se van a separar en estos dos partidos políticos y va a generar esta crisis, podríamos decirla, del Partido Conservador. Bueno, el partido que después se forma es el Partido Radical, ¿ya? Esta es la unión debido al unirse los liberales y los conservadores en la fusión liberal-conservadora, que funcionó como un frente común para oponerse al presidente Montt, ¿ya? Recuerden que en esta época los presidentes, sobre todo los del diseño conservador, tenían una gran autoridad, ¿ya? Pero actuaban con mucha prepotencia muchas veces, así que esto ocasionaba que la elite dirigente se uniera para luchar en contra de estos personajes, de estos presidentes tan autoritarios, ¿ya? Como la fusión liberal-conservadora permanece muchos años junta, permanece unida, esto va a generar un cierto resquemor por una parte de los liberales, quienes van a considerar inaudito que sus máximos enemigos durante décadas hoy en día estén unidos, así que eso como que va a generar ciertos resquemores y va a permitir que una facción del Partido Liberal se va a separar y va a conformar este Partido Radical, ¿ya? Ellos van a ser principalmente contrarios al régimen conservador, van a ser anticlericales, van a estar en contra de la iglesia y van a ser laicos, ¿ya? Esto quiere decir que ellos van a estar dispuestos a secularizar todas las instituciones del Estado, siendo partidarios de formas republicanas y modernos en aspectos económicos y culturales, ¿ya? Sus líderes principales va a ser Manuel Antonio Mata y también al radical Pedro León Gallo, ¿ya? Van a ser los principales dirigentes de este partido radical, ¿ya? Ojo que el partido radical hasta el día de hoy existe, ¿ya? Es uno de los partidos más longevos juntos con el liberal en nuestro país. El último partido que vio nacer el siglo XIX fue el Partido Demócrata, ¿ya?
El Partido Demócrata se formó a fines del siglo XIX y se fundó en 1887, ¿ya? Este Partido Demócrata se va a originar del Partido Radical, de una facción del Partido Radical, donde dirigentes como Malaquías Concha, que es el que tenemos acá en la imagen, se van a oponer a ciertas directrices, ¿ya? Por ejemplo, del Partido Radical, como su excesivo anticlericalismo, el liberalismo económico, ¿ya? El liberalismo económico que permite que los privados tengan una gran participación en la economía, ¿ya? Ellos, por ejemplo, el Partido Demócrata va a estar más de acuerdo con que el Estado controle más la economía, como que forme industria, ¿ya? Así que van a estar en contra en este sentido con el Partido Radical. Algo muy significativo también es que su militancia fue fundamentalmente obrera, ¿ya? Y como ya les comentaba, van a defender la participación del Estado en la economía, ¿ya? Y lo más importante también es que van a defender un régimen plenamente democrático. Gracias al partido, los sectores populares por primera vez en la historia pudieron organizar las primeras manifestaciones, ¿ya? Mediante huelga. Esto principalmente se va a dar en el norte salitrero, ¿ya? Dos de los principales dirigentes políticos de este partido son Malaquías Concha y el señor Luis Emilio Recabarren, ¿ya? Van a ser los dirigentes quizás más importantes de este partido demócrata. Bueno, después de señalar todos estos partidos políticos, cómo se van, de alguna manera se va complejizando un poco el tema de las divisiones partidarias en nuestro país, ¿ya? Van a ser mucho más heterogéneas, donde va a tener una gran cabida las ideas liberales, ¿ya? De esta manera, las reformas liberales en la segunda mitad del siglo XIX se dan principalmente por la fuerza o la influencia que tiene el ideario burgués, ¿ya? Esto va a hacer que sea ya una necesidad readecuar las instituciones políticas y sociales en nuestro país. Durante la presidencia de José Joaquín Pérez, se llega ya al convencimiento de que es tiempo ya de llevar a cabo una serie de reformas liberales, ¿ya? Y relacionado con este aspecto también, en 1868 se va a organizar el Club de la Reforma, ¿ya? El Club de la Reforma va a ser una organización también muy, muy heterogénea, ya van a existir eh, liberales, radicales, van a existir en este Club de la Reforma, ¿ya? Y lo que van a exigir principalmente es una reforma electoral, ¿ya? Por ejemplo, en este tiempo recuerden que la ley de elecciones permitía que solamente la existencia del voto censitario, ¿ya? Principalmente cumplir con el requisito de la renta, ¿ya? Con tener cierta propiedad. Esto hace que sea sumamente difícil participar a la mayoría de la población chilena. Lo que van a exigir los liberales es que este sea, que sea libre, universal, que solamente exista el requisito de saber leer y escribir, ¿ya? Así que eso va a ser uno también de los aspectos que van a exigir a la hora de reformar la Constitución, ¿ya? Asegurar la autonomía del Parlamento también, que va a ser muy importante para el bando liberal, y limitar las facultades que le habían entregado al presidente, las facultades extraordinarias. Y finalmente, consolidar las garantías individuales, ¿ya? Eso también va a ser algo muy, muy importante para los liberales. Y el tema del poder judicial y la independencia de los municipios, ya que dejen de depender tanto del poder ejecutivo. El fundador de este Club de la Reforma va a ser Salvador Safuentes, ya este va a ser el protagonista o el organizador de este Club de la Reforma. La reforma a la Constitución, las principales reformas, como ya lo habíamos mencionado, se llevaron a cabo durante la administración de Federico Errázuriz, ¿ya? Con la excepción de la reforma de 1870 que impidió la reelección inmediata del presidente, ¿ya? En 1873 se va a reducir el quórum legislativo en ambas cámaras, ¿ya? En 1874 se van a agregar garantías constitucionales que aseguran el derecho de reunión, la asociación sin permiso previo y la ley de enseñanza, ¿ya?
también se va a redactar una ley que reglamenta las incompatibilidades de los cargos públicos. Y también lo más importante, y lo más pedido también por el bando liberal, que se va a limitar las facultades extraordinarias del presidente, ¿ya? Y algo que va a ser muy, muy utilizado también durante esta época es que se va a facilitar la acusación parlamentaria en contra de los ministros, ¿ya? Y por último, se va a reformar la ley de elecciones, que va a terminar con el voto censitario en nuestro país. El siglo XIX, y sobre todo la segunda mitad del siglo, está muy ligado a la lucha contra la iglesia, ¿ya? La lucha contra la iglesia y las leyes laicas en nuestro país. En nuestro país existía ya hace muchas décadas el debate sobre la libertad de culto, ¿ya? Este debate se va a llevar a cabo en el Congreso en 1865, ¿ya? Y a raíz de este debate se va a permitir a partir de ahora el culto privado de cualquier otra fe. Ya no va a ser la hegemonía católica, sino que se va a permitir cualquier otro tipo de culto privado, de cualquier otro tipo de religión. Algo que también ocurre en este periodo es la ruptura con las relaciones con el Vaticano, ¿ya? Recuerden que en esta época existía el derecho de patronato, y el derecho de patronato le permitía al presidente nombrar a las autoridades eclesiásticas, ¿ya? Pero durante la presidencia de Domingo Santa María se va a provocar un conflicto debido a que este trata de nombrar a un obispo de tendencia liberal, algo que no va a gustar en la Santa Sede, así que se va a generar este gallito entre los dos poderes, ¿ya? Entre el poder ejecutivo y en este caso el poder del Vaticano, ¿ya? De la Santa Sede. Así que se va a generar acá una división y se van a romper las relaciones. Frente a este ambiente de hostilidad en contra de la iglesia es que se van a llevar a cabo todas estas reformas liberales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las leyes que van a instaurar los cementerios laicos, ¿ya? Antiguamente solamente las personas de religión católica podían enterrar a las personas en cementerios especiales para ellos. A partir de ahora se van a crear cementerios en todas las ciudades importantes de nuestro país, así que no va a existir esta discriminación, ¿ya? Que existía anteriormente. El matrimonio civil y el registro civil también, que va a ser una ley muy importante porque va a sustraer el poder de la Iglesia Católica, ya que detentaba en la sociedad chilena. Por ejemplo, estaba inmiscuida en la legitimación de la constitución de la familia, ¿ya? Mediante el bautismo, la defunción y los matrimonios, así que tenía este control la Iglesia Católica. A partir de estas leyes se le va a sustraer todo este poder político, social que tenía la Iglesia en nuestro país, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo por hoy, chiquillos. Bueno, la pregunta para la sesión, tienen que explicarme ustedes por qué en nuestro país se produce este conflicto con la Iglesia Católica, ¿ya? Este conflicto entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? Y cuáles serían las consecuencias. Así que esa es la pregunta para esta semana. De todas maneras, les voy a enviar un Word donde va a estar grabada, o sea, donde va a estar escrita esta pregunta y alguna fuente pequeña para que ustedes la puedan responder, ¿ya? Ya, chicos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.